Pues hablar un poco más sobre la historia de Luis Alfredo Garavito. Este es literalmente desde que nació. Tenía muchos problemas por parte de lo que era su familia. En primera porque su padre era alguien que tomaba mucho y su mamá simplemente, como el padre le pegaba a la mamá se llega a desquitar con él. En total, la cuestión que que tuvo muchos hermanos. Pero hay un punto clave en la historia de Garavito, que es que su padre abusó de él a temprana edad. Y él mismo lo ha dicho en sus propias palabras. Yo no veía a ese señor como un padre, yo lo veía como un verdugo. En sí, todo eso fue lo que fue marcando a Garavito, poco a poco. En parte de su infancia pasó eso, también fue abusado por un amigo de su padre. Simplemente fue de que también en la escuela, un lugar que se supone que es un lugar tranquilo para un niño, pero considerando la época en la que se desarrolla la historia de Garavito, que fue en 1600, y en una escuela de Colombia, era burlado, bulleado por su mismo apellido. La cuestión que esto es como una serie de factores que poco a poco hicieron que se fuera dando una bomba que iba a explotar en algún momento. La cuestión que al no poder sus familias sustentarse, se fue a otra parte del estado de Colombia. Ahí volvió a suceder lo mismo. No solamente ya era abusado por su padre, sino que hasta fue violado. Y en sus propias palabras él mismo lo dice, que fue golpeado. O sea, le hacían muchas cosas una persona de una farmacia de allá. La cuestión que Garavito poco a poco se dio cuenta que se empezó a sentir atraído hacia las personas de su mismo sexo, a lo cual él de manera discreta se escondía y a sus hermanos les pedía que se desnudaran y los tocaba. La cuestión que es algo que poco a poco se fue desarrollando en Garavito, hasta que un día, ya siendo una persona ya más grande, como de unos 14, 15 años, descubren que él estaba abusando de un niño en público. Y lo raro, si no hay que decirlo, sino hasta como que inquietoso, es que su padre lo echa de casa cuando se entera de eso, sabiendo que él mismo abusó de su propio hijo. Entonces Garavito se va de su casa y él comienza a vivir una vida mala, tomando alcohol, drogas, e inclusive la conducta homosexual que tenía la fue desarrollando más y hacia niños, no niñas, no, solamente a niños que eran menores de edad, que comúnmente les pagaba para que tuviera relaciones con ellos. La cuestión que esto siguió, e inclusive Garavito llegó a tener hasta una pareja, pero hasta él mismo lo dice que él nunca tuvo relaciones porque simplemente no le llamaba la atención. Y además esta con la que se juntó tenía 2 hijos, a lo cual él nunca tocó a esos 2 niños. Entonces se separó, y al momento que ya estaba solo, ya no les hacía estar teniendo relaciones con niños. Él quería algo más, e inclusive dentro de su cabeza algo le decía que si hacía esto sucederían muchas cosas buenas. Entonces él le paga una víctima, se la lleva al monte, y ahí es donde comete su primer asesinato, que en pocas palabras
de cierta manera cruel, porque él mismo cuenta que le desgarró lo que es la cara y muchos aspectos, lo cual, o sea, haciendo para un adulto es como que, pero hacia un niño es algo cruel. Y pues todo eso comenzó. Y estamos hablando de una Colombia que estaba marcada mucho por el narcotráfico. Por eso muchas veces la policía como que les extrañaba. Pero él simplemente comenzó con solo asesinatos hacia niños. Y inclusive podemos llegar a decir que la cantidad de muertes que tuvo este señor fueron de 200 personas. Otros dicen que de 300, otros que de más. La cuestión es que ahí quedó. ¿Cómo es que agarran a este señor? A este señor lo agarran un día que agarra y secuestra una víctima. En ese momento estaba pasando un chatarrero. El chatarrero escucha los gritos de la víctima, que el niño dice: ayuda, me están haciendo esto. Entonces él va y ayuda al niño lanzándole piedras a Garavito en el monte. En ese momento Garavito se molesta y agarra un machete y empieza a seguir a los dos. La cuestión que estos se llegan a salvar, lo pierden y van con la policía, lo cual la policía se apuran porque ya eran muchos asesinatos y esta persona ya le llevan siguiendo hace mucho tiempo. Y al final lo encuentran, lo agarran y le preguntan al niño si este era el que le estaba haciendo estas cosas, y el niño dice que sí. Y entonces Garavito ahí acaba la orilla de lo que se le conoce como el monstruo. Cuando agarran a esta persona es increíble porque suelta llanto. O sea, una persona que mató más de 200 niños, es como que raro que se ponga a llorar. Pero hablando un poco más de aspecto, cuando la agarran y la entrevistan, él menciona aspectos muy intrigantes, porque él menciona haber practicado satanismo, canibalismo, o sea, con todos los niños, e inclusive llegó el momento que tanto fueron las muertes que mató, que llevaba a las víctimas a lugares donde ya había matado y se sentía el olor de los cuerpos. Este señor se pasa encerrado unos buenos años, hasta el 12 de octubre de 2023, que se informa que muere por parte de un cáncer en el ojo. Y ahí acabó la historia de lo que es de Garavito. Bueno, después de que hemos explicado lo que es la historia de Luis Alfredo Garavito, vamos a clasificarlo como tal. Él entra como endocriminal preponderante. ¿Por qué? Porque comúnmente a estos sujetos no les importa infligir al rey. Esto viene desde un factor interno que lo demuestran hacia lo externo. Y como vimos, Garavito desde su inicio era maltratado por lo que eran sus padres como tal. Y más por parte de su padre, que hasta inclusive fue que lo abusó de él. Entonces, Garavito pasó de ser de víctima a victimario, en donde él trata de saciar todo el enojo que tuvo durante su infancia hacia los demás, que en este caso eran hacia los niños. Todas las víctimas que fueron niños los mataba y simplemente hasta ahí. Por eso yo clasifico a Luis Alfredo Garavito como un endocriminal preponderante. Bueno, hablando sobre lo que es su tratamiento, comúnmente debe ser integral. ¿Por qué? Porque comúnmente estos sujetos en algún momento pueden volver a delinquir. Y tomando el aspecto de Luis Alfredo Garavito, él tenía muchísimas probabilidades de volver a cometer el delito de violación hacia niños. El tipo de peligrosidad como tal
de estas personas, ya que como lo vimos con sus actos, que mataba, disfrutaba la tortura de los niños, inclusive llegaba a practicar hasta actos satánicos con los cuerpos de los niños. Por lo mismo, por lo tanto, el nivel de peligrosidad de Luis Alfredo Garavito es máxima como tal. Y el tipo de resistencia que se aplica, o sea que este era capaz de volver a hacerlo. Y por más que en la entrevista dice que no, que ya ha cambiado, no. Él es muy difícil que logre llegar hacia ese cambio. Ya que como existe una historia de antecedentes que era desde niño era golpeado por el padre. Y puede ser que algo haya sucedido dentro de un factor biológico como tal, por el cual Garavito ya no quedó bien. O sea, no, fue tanto factores endógenos y exógenos. Nada más. Y simplemente este sujeto no puede adaptarse, ¿no?, a lo que es a la sociedad como tal.